Shalom Aleichem, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 20 del Tratado de Kiddushin. Comenzamos hacia las primeras líneas de la página, donde nos dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una beraita. In Begapo Yabo Begapo Yetze, dice la Torá acerca del siervo, dice, si Begapo llegase, Begapo saldrá. Lo que va a tratar de entender ahora la Gemara es qué significa Begapo. Dice, Begufo nichnas, Begufo yetze. La primera interpretación, ¿cuál es? Que Begapo es las mismas letras que Begufo. Silabab. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir Begufo? Con su cuerpo, ¿qué quiere decir? Que si entró entero, saldrá entero. No puede haber ningún tipo de daño físico que se le cause. Muy bien. Y dice, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, la otra interpretación, ¿cuál es? La de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dice, Yehidi nichnas, Yehidi yetze. Es decir, que él entra solo, saldrá solo. La Gemara explica entonces la opinión del primer Tana. Mai begufo nichnas, begufo yetze. ¿Qué significa que con su cuerpo entró y con su cuerpo saldrá? Responde la Gemara. Amar Rabba dijo Rabba, Lomar, Sheeno yotze, berrashe evarim que eved. Perdón, quiere decir que el siervo hebreo no sale en libertad, no sale en libertad por la herida de uno de los extremos de los miembros de su cuerpo. Es decir, que si el amo le provoca, es una herida así, como sucede con el caso de un esclavo kenanita, que en caso de que el amo le cause una amputación, vamos a decir así, del extremo de uno de sus miembros, saldría libre. En cambio, el siervo hebreo, el amo tiene que indemnizarlo. Y resulta que cuando el siervo sale en libertad, su cuerpo se considera intacto. Amarle a Abaye le preguntó a Abaye Rabba, Ahu, Milo, Tetzek, etc. Abadim Nafka. Pero esta ley que tú me estás diciendo, ya la aprendimos de otro versículo. El otro versículo dice, no saldrá en libertad como salen los esclavos. Es decir, que la sierva y el siervo hebreo se diferencian del esclavo kenanita en que no se liberan del amo si se les amputa una de sus extremidades. Responde Rabba y dice, y Mehatam. Si lo quieres aprender de ahí, Hava Amina, Netiv le deme ene benipuk. Habría pensado que el versículo se interpreta así. El siervo hebreo cuyo amo le haya herido uno de sus miembros no será liberado como el siervo kenanita, sin ninguna indemnización, sino que el amo le entregará en compensación el valor monetario de su ojo, por ejemplo. Y además, el siervo saldrá en libertad. Kamash Malan, nos dice la Gemara. Por eso, ven y aprende de aquí, nos enseña que para que no pensemos eso, nos trae este versículo adicional, que el siervo hebreo solo tiene derecho a una indemnización por la amputación de alguno de sus miembros, pero no obtiene la libertad. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov, por su parte, opina que Yehidi, Nichnas, Yehidi Yetze. Es decir, que si entró solo, saldrá solo el siervo hebreo. Ma Yehidi Yetze. ¿Qué quiere decir que saldrá solo? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak. Ají que amar, así es como hay que interpretar la opinión de este Tana. Yeshlo Isha u Banim. Si el siervo tiene mujer e hijos, cuando es adquirido, Rabo Moser lo Shifcha Kenaanit. Entonces su amo le da una esclava kenaanita, aunque el siervo no lo desee, para que con ella procree, perdón, y tenga esclavos, kenanitas. En lo y Banim, pero si el siervo hebreo no tiene mujer e hijos en el momento de ser adquirido, en Rabom ser lo Shifcha Kenani, su amo no le puede dar una sierva kenaanita. Entonces, solo, porque dice solo saldrá, no tenía hijos, no puede salir ahora con hijos. Tanur Rabanán, enseñó nuestros sabios en una varita. Nimkar Bemané. Si el siervo hebreo fue vendido por 100 zuz para trabajar por 6 años, Vishbiach Ve'amad al Mataim, y ahora su valor subió y llegó su precio a 200 zuz, el doble, Menayim Shehem Machshevim Lo El Amani. ¿De dónde se aprende que si quiere pagar su rescate, deduciendo el valor de sus años ya trabajados,
no se le calcula su valor sino con respecto a los 100 zuz al mané de su valor de compra original. Shenemar, porque dice el versículo, mi kesef miknato, es decir, devolverá su rescate del dinero de su compra, lo que nos hace entender que el rescate se calcula según el valor por el cual se compró ese siervo. Minkarbe Matai, por el contrario, si el siervo fue vendido por 200 dus para trabajar 6 años, es decir, 2 mané, Vixif, Veamad al mané, y durante el periodo se devaluó y llegó a su precio 100 zuz, Menaim Shehem Mechashevim lo el mané. ¿De dónde se sabe que si quiere pagar su propio rescate, deduciendo el valor de sus años, no se le calcula su valor sino con respecto al mané de su valor actual? Talmud Lomar, como dice el versículo, que fi shenab, es decir, conforme a sus años devolverá su rescate. Continúa la Bereitá y dice, Eliela, Ebedanimkar, Leobet Kohabim. Esto lo aprendí con respecto a un siervo que fue vendido a un no judío. Joil, Benigal Bikrobim, dado que ese siervo es rescatado por medio de sus parientes. Yadó a la Tachtona. Por eso se estableció el valor según el valor más bajo, en desventaja. Ahora, Nimkar le Israel Menalan, pero si se le vendió a un judío, ¿de dónde yo sé que también dicho siervo goza de tal ventaja? Talmud Lomar, dice el versículo, Sejir le Gezerah Shabbat. Es decir, no es el versículo, sino dos versículos. Hay una correlación, una Gezerah Shabbat, que aprendemos así, con la palabra Sejir. Perdón, ¿por qué? Porque la expresión Sejir, asalariado, aparece en el versículo con relación al siervo vendido a un gentil. Y la misma expresión, Sejir, aparece también en el versículo con relación al siervo vendido a un Israel. Y de esta expresión común aprendemos las leyes de uno para el otro. Amar a Valle dijo a Valle, cuando estaba de buen humor, dice aquí, Areni que ven Azai Beshuke Tiberia. Yo soy capaz de responder con talento y astucia a cualquier pregunta, como Shimon ben Azai lo hacía en las calles de Tiberia, donde vivía. Amarle Ahu Merrabanan le Abaye. Tras escuchar esto, le dijo uno de los sabios a Abaye, Ika le midreshenhu le kula, veika le midreshenhu le jumbra. Se pueden interpretar de un modo que facilite el rescate del siervo y también se puede interpretar de un modo que lo dificulte. Mai hazet de darshinehu le kula. ¿Por qué tú has elegido enseñarlo de tal manera que se facilite el rescate del siervo? Y Dreshinhu lejumbra, interprétalo de modo que lo dificulte. Le respondió Abaye y dice, lo salcadata, que no se te ocurra pensar eso. Pues es lógico interpretar los versículos de un modo que facilite el rescate del siervo. ¿Por qué? Mi de Aquil lo imag, dice el versículo, porque se encuentra bien contigo. La palabra contigo, imag, ya es redundante y nos viene a decir, Sherotehe ata ogel pat nekiya veu ogel pat kebar. Para que aprendemos de aquí, que tú no estés comiendo pan blanco, pan fino, y él esté comiendo pan negro. Ata shoteyain yashan veu shoteyain hadash. Que tú estás bebiendo vino viejo, bueno, y él esté bebiendo vino nuevo. Ata yashen al gabe mojin, veu yashen al gabe hateben. Tú estás durmiendo sobre almohadas y él duerma sobre la paja. Es decir, hay que procurar las mismas comodidades que uno tiene al siervo. De aquí concluye la verita y dice, Mikan Amru, de aquí dijeron, Kola kone ebedibri, que kone adon leasmo. Todo el que adquiere a un siervo hebreo es como si hubiera adquirido un amo para él mismo. Vema, hanemile, le inyana hilabishya. Y di que esta preocupación es solo en lo referente a la comida y la bebida. Y eje de lo listaerle para no afligirlo cuando vea que su amo disfruta de esos manjares. Veja, le ainian pidión, najmírale, pero con respecto a facilitarle el rescate. No se lo facilite, seamos estrictos con ello. Mi de Rabbi Yossi y Rabbi Hanina, apoyándonos en lo que dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina.
de Tania, como se enseñó en una vereitá, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, Omer, dice, Boure, Kama Kashe, Avka Shel Shevi'it. Ven y fíjate lo grave que es el polvo del año sabático, es decir, la transgresión de cualquiera de sus leyes, porque, aunque sean las menos severas. Adam no se venoten beperochevit. Si una persona negocia con los frutos del año de Shemitah, del año séptimo, lesov mujer et mitaltelav. Al final se empobrecerá tanto que acabará vendiendo sus bienes. Shenemar, pues dice el versículo, Bishnat HaYovel tashubu ishel achuzato. En el año del Yovel, volveréis cada hombre a su patrimonio. Usmichle, y justamente está juxtapuesto otro versículo que dice, Vejitimkeru mimkarla amiteja okano millada amiteja. Cuando vendéis una mercancía a vuestro prójimo o compréis de mano de tu prójimo, debar hanikne millad leyad. Se refiere a algo que se vende de mano en mano, es decir, un bien mueble, no un terreno. Del hecho de no guardar la shemitah, vas a acabar vendiendo todos tus bienes. Ahora, lo irgish, si esa persona, a pesar de lo que ocurrió, no se percató de que esto había sido por causa de su transgresión, de son mujer et sadotab, al final acabará vendiendo sus campos. Shenemar, porque dice el versículo más adelante, si tu hermano se empobrece y vendiere de su heredad, lo va a tleyado, no vendrá a la mente del el más ligero pensamiento de cambiar su conducta. Entonces, ¿qué pasó? H, mujer, et beto, hasta que acabe vendiendo su casa. Shneemar, porque el versículo continúa diciendo un poquito más adelante, Kimkor bet Moshav y Jomá, cuando vendieses una casa residencial en una ciudad amurallada. La Gemara interrumpe la vereitá para hacer una pregunta. Maishena Hatam, ¿qué diferencia hay en aquello de amarlo Irgish? Al principio de la vereitá donde dijo, si no se percató, Maishena de amar, lo batleyado. Y en la segunda parte de esta vereitá, dijo, el Taná no le vendrá a la mente ni siquiera un pensamiento de cambiar su actitud. Dice, responde la Gemara, dice que de Rabuna. La diferencia se explica conforme a lo que enseñó Rabuna. De amar Rabuna, pues dijo Rabuna, que van, Ever Adam, Shabar Adam Averá, Veshanaba Vejutralo, puesto que una persona que cometió una transgresión y la repitió, ya le quedó permitida. Él piensa que es algo permitido. La Gemara exclama y dice, ¿y Utralo Salkadata? ¿Acaso le está permitida? Podríamos pensar así. Él lo que es decir, él lo va a considerar como algo permitido. Ahora, lo bat leyado. Continúa entonces la vereitá y dice, la Gemara analizando la vereitá, y dice, lo bat leyado. Ni siquiera le vendrá a la mente el más ligero pensamiento de cambiar su conducta. H mujeres beto. Hasta que venda a su casa, incluso a su hija, como sierva. Sheneemar, et bitó, perdón. H mujer et bitó. Sheneemar, pues está escrito, Vejimkor ish et bitó le ama, que cuando un hombre entregase a su hija por sierva, y la cámara clara ahí dice, Veaf al gab de bitó, lo que tiba behai inyana, a pesar de que el tema de la hija no es que figura en el mismo contexto de la venta de la casa. Hakamashmalan. Esto es lo que el Tana nos quiere enseñar. Nizabin en Ish, Berte Veloni Nezif Berribita. Es decir, en caso de apuro, es preferible que una persona venda a su hija pequeña, si tiene, con tal de no tomar prestado con interés. Maitama, ¿cuál es la razón? Berte Migara Benafka, porque su hija puede deducir de la suma de la compra y al final liberarse. Veja Mosfa Beazla, mientras que la suma necesaria para devolver el préstamo va creciendo constantemente. Muy bien, la Gemara expone la continuación de la vereita. Lo va leyado. Es decir, no se le pasó por la cabeza que estaba haciendo algo mal. Shelava berribit, hasta que tomó prestado con interés. Shenemar, pues está escrito en el versículo, Vejiamu jajija, umateya doima. Y si tu hermano se empobreciere y su situación decayere cerca de ti, usmichle, y en justaposición a este versículo dice, lotikach meito,
no tomarás de él neshach veribit, es decir, intereses. Continúa, y dice, Lobat leyado, aún así todavía no se le ocurrió que a lo mejor está haciendo algo mal. H mujer etasmo, hasta que él mismo se tiene que entregar como siervo. Shenemar, como está escrito, Vejiyamuja jija, Beninkarleja, si tu hermano se empobrece y se vende a ti, Loleja, el aleguer, no solamente a ti, sino a un no judío. Aquí dice a un Gersedek, a un converso. Muy bien. Shenemar, Shenemar, leger, pues está escrito más adelante en el versículo, leger velo leger tzedek. Y no solamente un Gersedek, él aleger toshav, sino también un ger toshav. Un ger toshav, ¿quién es? Es un no judío que reside en la tierra de Israel porque aceptó vivir según las misbot de Noah. Shenemar ger toshav, porque dice ahí el versículo, ger toshav, que esté contigo. Mishpacha ger zeobet kohabim. La familia del ger hace ilusión al gentil, al no judío. Que Shu Omer le Ikar, cuando él, el versículo, menciona al Eker, Eker Mishpachat Ger, Ze Hanimkar Leavodat Kohabim Atzma, es que él se vendió para los trabajos relacionados con la idolatría en sí misma, como cortar leña para hacer ídolos, etc. Amarle le respondió a Valle, le dijo a Valle, aquel sabio, Atam ha Adre Kra, ahí en el caso del siervo vendido al gentil, aunque el siervo haya pecado, el versículo lo lleva de vuelta al seno del pueblo de Israel. ¿Por qué? Y pide que lo rescaten. Ditne de Ber Rabbi Ishmael, como se enseñó en el Betamidrash de Rabbi Ishmael. Oil ve'alach, ze benase comer la bodat Kohabim, puesto que este hombre se fue y se convirtió en un adorador de los ídolos. Ema, lidge eben, ahar hanofel. Diríamos que en lugar de rescatarlo hay que lanzar una piedra sobre el que ha caído. Talmud Lomar, por eso dice el versículo para enseñarnos, Ajaré nimkar geulá, perdón, Ajaré nimkar geulat y hielo, ejad me javi galenu. Después de ser vendido, tendrá derecho de rescate y uno de sus hermanos lo rescatará. Es decir, que incluso que se alejó, que pecó, que llegó hasta hacer idolatría, tenemos la obligación de rescatarlo. Ve Maquiulá, Tillelo. Ahora, la Gemara objeta la respuesta de Valle. Di que quizá el versículo tendrá derecho de rescate, Kieji de lo letama ben haobet kohabim. Fue dicho con respecto al derecho al rescate para evitar que se asimile entre los gentiles. Leiñán pidión, Nahmirale, pero con respecto al cálculo por su rescate, le pondremos condiciones más severas y lo calcularemos según el precio más alto. Mi de Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, siguiendo la enseñanza de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, que atribuye la venta del siervo a su comportamiento inapropiado. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, Trecrae Ketive. Dos versículos están escritos con relación al rescate del siervo. Ketiv im od rabot beshanim. Por un lado está escrito, si le quedasen aún muchos años, conforme a ellos devolverá. Uktiv veim meat nishar beshanim. Y por otro lado está escrito, si le quedase poco en los años hasta el Yobel. Vejiyeshanim merubot veyeshanim muatot. Es decir, en realidad el versículo dice Beshanim, en los años. Entonces, de aquí, la expresión en años da a entender que hubo un aumento o disminución de los años de servidumbre. Lo que da pie a la siguiente pregunta. ¿Acaso hay años más numerosos y hay años menos numerosos de servidumbre? No puede haber más de 6 años de servidumbre. Pues todo siervo hebreo sale en libertad después de 6 años de trabajo. Ela, nitrabe caspo, mi kesef mignato. Más bien, los versículos se deben interpretar así. Si aumentó su valor monetario dentro de los años de servidumbre, entonces devolverá para su rescate del dinero de su compra. Y se calcula en valor de cada año de rescate de su servidumbre
según su precio de venta. Nitmaet Kaspo que Fishenab, mientras que si disminuyó su valor monetario, entonces, conforme a sus años, se lo calculará. Vema Ajikamar. Y di que esto es lo que la Torah nos quiere decir. Ja de Ebed 3, Ufashle Arba. En caso de que el siervo haya trabajado 2 y todavía le queden 4 años, esos son muchos años. Netivle Arba Mikesef Mignato. Deberá darle a su amo por su rescate el valor correspondiente a esos 4 años de trabajo. Abad Arba, Ufashule 3, y en caso de que haya trabajado 4 y aún le queden 2, es decir, poco en años, Netiv Tarte Kefi Shenab. Deberá darle a su amo por rescate el valor correspondiente a los 2 años de trabajo, conforme a sus años, como dijimos. Imken, si es así, Nichtov Kra, el versículo debería haber escrito, Im otra bot shanim, si quedasen aún muchos años, Im mead nishar shanim, o si quedasen pocos años. Mai beshanim, porque dice en años, Nitraba Kaspo beshanim mi kesef mignato, porque que se aumentó su valor monetario en el periodo de los años de servidumbre, entonces se vuelve aplicable la segunda parte del versículo que dice devolverá su rescate del dinero de su compra. Nitmaet Kaspo beshanim que fishenab, pero si se disminuyó el valor en el periodo de los años, entonces pagará según su valor actual. Amar Rav Yosef, dijo Rav Yosef, de la Shinhu Rav Nachman, lehane krae kesine. Que Sinai, perdón. Ha interpretado Rav Nachman estos versículos con mucha perspicacia, tal como estaban destinados a ser interpretados cuando fueron transmitidos en el monte Sinai. La Gemara cita el siguiente recurso mnemotécnico para recordar los próximos análisis. Dice, Simán, esta es la señal, Evet, Bait, Hatzain, Bait, Evet, Kerubim. Es decir, siervo, casa a medias, casa, siervo, parientes. Dice, Bae, Mine, Rabuna, Barjanina, Merrav Sheshet. Le preguntó Rabuna, Barjanina, a Rav Sheshet. Evet Ibri, Animkar le Obed Kohabim. Un siervo hebreo que fue vendido a un idólatra, a un no judío, y que posee la mitad del dinero necesario para su rescate. Nig'al Hatzain o eno Nig'al Hatzain. ¿Puede rescatarse a medias o no puede rescatarse a medias? Rabuna Barjanina explica a fondo su pregunta. Geulató, Misede Ajuzán Gomer. ¿Acaso vamos a utilizar una que es de la Shabbat, de la palabra Geulató, su rescate, que está también en el tema de los campos patrimoniales? Es decir, que esa expresión común entre los dos versículos de esta expresión se deduce que más se de Ajuzá eno ni al igual que un campo patrimonial no se rescata a medias. Nami eno ni al pero entonces aquí este siervo tampoco se lo rescata a medias. O Dilma, o a lo mejor. Lecula amrinan. A lo mejor vamos a interpretarlo de manera más favorable para favorecer al siervo y decimos que la ley sí permite rescatarlo a medias. Lejumbra lo amrinan, y mientras que cuando el rescate parcial supone una rigurosidad, no decimos que se los puede rescatar a medias. Amarle le respondió Rav Sheshet, lo amarta hatam. ¿Acaso no dijiste ya ahí, con relación al hombre, que ha de ser vendido como siervo por haber robado? Nimkar culó velojetio, que será vendido todo él y no su mitad. Ajinami, entonces aquí también, Nik al culó velojetio. Cuando lo rescates hay que rescatarlo todo y no la mitad. Amar a Valle dijo a Valle, Im timselomar nig al hatzaim, si quieres decir que el siervo se lo puede rescatar a la mitad, mashkahatle le kula velajumbra. Entonces encontramos un caso en el que la ley facilita el rescate y otro caso en el que lo dificulta. Explica Valle, dice, le kula, en el que facilita el rescate, zibne bemea, si el amo compró este siervo por 100 zuz
Yahable Hamishin Palga de Dame. Y el siervo le dio a su amo 50 zuz, lo que equivale a la mitad del precio de venta, para rescatarse a medias. Veshkach Kam, Bekam al Matan. Y posteriormente el siervo se valorizó y su precio llegó a 200 zuz. Y a Marta Nik al Hatzaim. Entonces, si quieres decir que el siervo se rescata a medias, resultará que él ya está medio rescatado. Yahible Mea Benafek. Entonces solamente le dará la mitad de su valor actual, es decir, los 100 zus que faltan, y saldrá en libertad. Veía Marta en Nigala Hasein, pero si me dices que no se le puede rescatar a medias, Yahible Mea Hamishim Benafek, entonces le deberán todavía 150 para poder liberarse. Entonces pregunta a Gemara, vea Marta, Nidrabe Caspo, mi queset mignato. ¿Cómo puede ser? Si tú has dicho que si aumentó el valor monetario del siervo, se aplica el versículo que dice, devolverá para su rescate del dinero de su compra. O sea, que se calcula el valor de cada año restante de su servidumbre según el precio de venta. Entonces la Gemara responde y dice que Gon de Okir, Bezal de Okir. Se trata de un caso en el que el precio del siervo era caro en un principio, se abarató y luego volvió a encarecerse. Ahora, Meshkahatle Lejumbra, vas a encontrar un caso en el que se rescata a medias y encontramos que dificulta el rescate del siervo. Dice Zavne Bematán. Si el amo lo compró por 200 dus, Yahid Mea Palge de Dame. El siervo, con el fin de rescatarse a medias, dio a su amo 100 zus, lo cual supone la mitad del precio de venta. Papá. Veixaf Vekam Almea. Y luego el siervo se devalorizó y su precio llegó a 100 zus. Y a Marta a la Hatzain, si vienes a decir que el rescate a medias sirve, entonces ya está medio rescatado. Y ahí Ble Hamshin, para completar el rescate le tendrá que dar solamente 50 monedas, o sea, la mitad de su precio actual. Benafek y saldrá en libertad. Veía Marta Enig al Hatzain, y si me dices que no se puede rescatar a medias, Anachmea, entonces esos 100 zuz que el siervo entregó al amo la primera vez, Picadón Ninhu Gabe, fue un depósito que confió en su poder, dado que el precio del siervo ahora es 100 zuz, y ahí Bleu, ni jale. Solo falta que el siervo se los dé, o sea, los deje en poder del amo Benafik y que salga en libertad. Nigal la Hatzaim, o en Nigal la Hatzaim. Dice, perdón, entonces, perdón. Dice, la misma pregunta se plantea sobre otra ley. Baemine Rabuna Barjanina me Rav Sheshet. Le preguntó Rabuna Barjanina a Rav Sheshet. A mujer Bait Bebatea Arejoma. Una persona que vende una casa situada en las casas de las ciudades amuralladas. Se refiere a una casa dentro de la ciudad que haya estado rodeada por una muralla desde los días de Yoshua. Si uno vendió una casa de esas, se puede rescatar de inmediato. Pero si transcurrió un año y no la rescató, será establecida a perpetuidad para el que la compró. ¿Sí? Así dice el versículo. Entonces, una persona dice a mujer, bebate, arejomá, una persona que vende una casa de las casas rodeadas de murallas, que solamente se pueden rescatar hasta antes de cumplirse un año de venta. Y ahora el vendedor dispone de la mitad del dinero. Ni la haseim o no ni la haseim. ¿Se puede rescatar a medias o no? Entonces, Rabuna Barjanina explica el fondo de su pregunta. Dice, Geulato, Misedea Judá. ¿Acaso vamos, en Gemar? ¿Acaso vamos a utilizar la que será Shabbat, la correlación de Geulato, rescate, rescate, a partir del campo patrimonial? ¿Y qué vamos a decir? Más se de Judá en Elet la Hazaim, así como un campo patrimonial no se rescata a medias, Abhai Name, entonces aquí también, la casa esta tampoco, Enonigal la Hazaim, tampoco se rescata a medias, o, o Dilma, o a lo mejor. Eja de Gale, Gale, o quizá en el lugar en el que la Torah reveló que se requiere un rescate completo, es decir, el campo patrimonial.
Ahí es donde lo dijo solamente para ese caso. Ejá, de lo gale, pero ahí donde no lo dijo claramente la Torá. No lo dijo del todo, y entonces sí que podría ser rescatada a medias. Amarlo, le respondió Rav Sheshet a Rabuna Barjanina. Mi midrashot shel Rabbi Shimon, nishma shelo ve begoel. De la interpretación, de la enseñanza de Rabbi Shimon, deduciremos que aquel que vende una casa en una ciudad amurallada puede pedir dinero prestado para rescatar su casa. Begoel la Hatzain, y que también la puede rescatar a medias. De Tanya, pues enseñó una verita, Imgaol y Gael, con relación a quien consagró un campo patrimonial al dominio del Ekdesh, dice el versículo, si redimir, redimirá el campo. Melamed, Shelové, Begoel. Y con esa redundancia, el versículo enseña dos leyes referentes al rescate del campo consagrado. Que una persona puede pedir prestado para rescatar su campo, Begoel a Hatzain, y que lo puede rescatar a medias. Amar Rabbi Shimon dijo, explicó Rabbi Shimon esta ley. Matam, ¿por qué motivo la ley fue indulgente con quien consagró su campo patrimonial y no lo fue con quien lo vendió? Efi Shematzinu, Bemojer Sare Juzá, Sheyupe Cojo, porque encontramos acerca del que vende un campo patrimonial que la amplitud de su derecho es tal, Sheim Higia Yobel Velonig Ala, que si llegó el Yobel y el campo no fue rescatado, Joseret le va a Beyobel, el campo vuelve a su dueño en el Yobel. Purá, cojo, Sheeno lo ve, Begoel a Hatzain. Razón por la que, por otro lado, su derecho fue limitado de modo que no podrá tomar dinero prestado para rescatar el campo, ni podrá rescatar a medias. Magdish, en cambio, quien lo consagra, Sheurá cojo, que su fuerza, su poder fue limitado, Sheim y guía Yobel, Lonig Alá, que si llega a Yobel ese campo, no queda rescatado del Ekdesh, sigue perteneciendo al Ekdesh. Entonces, Yotzea le Koanim be Yobel, el campo sale de la propiedad del Ekdesh para convertirse en propiedad de los Koanim. Yupa, Cojo, Shelové, Begoel a Hatzaim. Por lo tanto, por otro lado, le quisieron favorecer y entonces amplió su poder, de modo que podrá tomar prestado dinero para rescatarlo y que lo podrá rescatar a medias. Esa es la diferencia de por qué el que vende un campo patrimonial no lo puede rescatar a medias y el que lo consagra sí lo puede rescatar a medias. Ahora, hay mujer Bait bebate are Jomanami. Entonces, aquel que vendió su casa entre las casas de las ciudades amuralladas también ocurre lo mismo. Oír Beura cojo, puesto que se ha limitado su derecho, Sheim Mela Loshana Temima Velonik Alan Nehlat, ya que si se cumplió todo un año desde la venta sin que lo haya rescatado, ya no lo puede rescatar más. Yupah cojo, entonces se le fortaleció por otro lado, Shelo Begoel, Begoel Hataim, que puede pedir prestado para rescatarlo y puede rescatar a medias. Muy bien, Itibe, objetó Rabuna, Barjanina, Rav Sheshet, a partir de la siguiente vereita. Imgoel Yigal, Melamed Shelove, Begoel, Begoel Hataim. Si redimir, habrá de redimir el campo. Y de aquí aprendimos que una persona puede pedir un préstamo y rescatar el campo con dinero y puede rescatar el campo a medias. Sheyahol, Vaalodinhu. Y este versículo nos debe estar enseñando esto. Pues bien podría deducirse mediante un razonamiento lógico de un Calvajomer. Uma mujer de Ajuzá, Sheyupah Kojo, si el vendedor de un campo patrimonial cuyo derecho se amplió, Sheimigia Yobel, Velonig Ala, Joseret, Leva Ale Abe Yobel. De modo que si llegó el Yobel y el campo no fue rescatado, este vuelve a su propietario original en el Yobel. Ura cojo, y aún así se redujo su fuerza. Sheel lo Begoel a Hatzain, que no puede pedir un préstamo para redimirlo, ni rescatarlo a medias. Magdish Sheura cojo, entonces aquel que consagra su campo, cuyo derecho para adquirir fue limitado, Sheimikia Yobel, Velonigala, ya que si llegó Yobel y nos rescató el campo, Yotzea la Koanim, sale al poder de los Koanim en el Yobel. Enodin She Hura cojo, ¿acaso no resulta lógico que se limitó también su poder de readquisición
Sheen lo ve Begoel Hachaim, que no pueda pedir un préstamo para redimir, ni redimirlo a medias. Entonces, la Bereitar rebate la lógica de este Calvajomer. Mal de mujer sadea Judá, Sheken Jurá cojo, lik ol miyad. ¿Cómo puedes comparar estos dos casos con el que vende un campo patrimonial? Sabiendo que quien vende un campo patrimonial le fue limitado su derecho para rescatarlo de inmediato. Tomar, Bemakdish, Yupa cojo, lik ol miyad. ¿Acaso podrías decir que esa limitación existe con respecto a quien consagra un campo al dominio del Ekdesh, a quien le fue dado un derecho de tal amplitud que puede rescatar el campo de inmediato? No es lo mismo. Entonces, la Verita rechaza esta refutación y dice, mujer, bait, bebet, arejoma, yogia. Dice, no, el que vende una casa dentro de una casa de una ciudad amurallada es la prueba de que los hechos sí que se pueden comparar. ¿Por qué? Sheyupa cojo, ligolmiyad, porque la amplitud de su derecho es tal que puede rescatarla de inmediato. Ven lo ve Begoel y no puede pedir un préstamo para rescatar Begoel la Hatzaim, ni rescatarla a medias. Entonces la Shesher resuelve esta contradicción y dice, lo kasha. En realidad aquí no hay dificultad. Harabanan. Esta última veredad la enseñan según la opinión de Rabanán, Rabbi Shimon, y la otra es según la opinión de Rabbi Shimon. La Gemara marca una contradicción entre las dos vereitot relacionadas con este asunto. Tanejada, Tanejada, se enseñó en una vereita. Lo ve Begoel la Hatzaim. Es decir, puede tomar prestado para rescatar y rescatar a medias. Betañeidaj, y fue enseñado en la otra vereita, en lo ve Begoel la Hatzaim, que no puede tomar prestado para rescatar ni rescatarlo a medias. La Gemara resuelve y dice, lo ocasiona dificultad, no hay contradicción. Harabanan de Rabbi Shimon, una es la opinión de los sabios y otra es la opinión de Rabbi Shimon. La Gemara ahora cita el siguiente recurso mnemotécnico para recordar los próximos análisis que va a presentar. ¿Cuál es esta regla? Simán, Jeresh, Habesh, Zeman. Muy bien. La verdad dijo que no se puede decir que quien vende un campo patrimonial no puede rescatarlo a medias, debido a que tampoco puede rescatarlo de inmediato. Pues el caso de una casa que se encuentra en una ciudad amurallada prueba que no es así, ya que dicha casa puede rescatarse inmediatamente y pese a ello no se puede rescatar a medias. A esta prueba la Gemara objeta. Llamarle Rab Aja, Bere de Rabba, le Rabashi. Le dijo Rabaja, el hijo de Rabba, a Rabashi. Ika le mipiraj. Yo te podría objetar lo siguiente al razonamiento que tú has traído. Perdón. Dice, male, mujer, va a ir joma. ¿Cómo puedes comparar a quien consagra un campo patrimonial con quien vende una casa en la ciudad amurallada? Sheken, Hurako, Leolam, ya que su poder, su derecho fue limitado para rescatar su casa en todo momento, salvo el primer año. Es decir, si no lo rescató en el primer año, ya no lo puede rescatar para nunca, para siempre. Tomar Magdish, Sheapeko Joligo Leolam. ¿Acaso podrías arguir que existe la misma limitación con respecto a quien consagra un campo al Ekdesh, a quien le fue concedido un derecho tan amplio que puede rescatar el campo en todo momento? Hasta el Yobel. Entonces, Amarle, Rabaja, Saba, le Rabashi. Le respondió Rabaja Saba a Rabashi. Mishum de Ika le Memar, Nehedardina. Porque sin él se podría decir que se repiten los argumentos anteriores. Tete Bema Atzad. Y se podría deducir esta ley a partir del aspecto que tienen en común Sadea Juzá y la ley de quien vende el campo patrimonial, perdón, mujer Sadea Juzá y quien vende un campo patrimonial prueba que esta singularidad de no poder redimir en todo momento no es la causante de esta limitación. Sheyape Kojo Ligo Leolam, ya que quien vende un campo patrimonial le fue concedido un derecho de tal amplitud que puede rescatar el campo en todo momento, hasta el Yobel. Ven lo ve, Begoel la Hatzaim, y no puede pedir prestado para rescatar, ni rescatarlo a medias. Ahora, male mujer, Sadea Juzá, ¿cómo puedes comparar a quien consagra un campo patrimonial con quien vende con quien vende un campo patrimonial? Sheken Jurakojo Ligol Miyad,
sabiendo que su derecho a rescatar fue limitado a rescatarlo solamente inmediatamente. Mojer bait bebate are jomá yojiach. Entonces, el caso del que vende la casa en las ciudades amuralladas es la prueba de que esta singularidad no es la causa de dicha limitación. Bejazar adin, y ahora se repite el argumento, es decir, tenemos las tres cosas que van girando. Lo que tiene uno no lo tiene el otro, lo que tiene el otro no lo tiene así, y cada uno es la prueba de que no es por eso esa particularidad que la ley es así en estos casos. Lo raíz de, ¿qué raíz de? La singularidad de este no es como la de aquel. Ve lo raíz de que la raíz de, ni la de uno como el otro. Ahora, ¿cuál es el punto común que hay entre ellos? Shenigalim, ven lo ve, begoel, que todos pueden ser redimidos y que no se puede, perdón, Shenigalim, sí, que todos pueden ser redimidos. Ven lo ve, begoel, que no se puede pedir un préstamo para redimirlos y que no se puede redimir a medias. Afani, Avi, Magdish, Shenig al, ven lo ve, begoel, Entonces yo también podría incluirte en la ley de que consagra un campo patrimonial, el cual puede ser rescatado y no se puede pedir un préstamo para rescatarlo, ni se puede rescatar a medias. Ahora, Marzutra, Bere, de Ravmari, le Rabina. Le dijo Marzutra, el hijo de Ravmari, a Rabina. Y le miprach. Yo te podría aún objetar lo siguiente. ¿Cómo puedes deducir del aspecto común que hay entre ellos? Sheken, Hurá, Koham, Ligol, Beshana, Shenia. Sabiendo que en cuanto a estos últimos, su derecho de los vendedores les fue limitado con relación a poder redimir durante el curso del segundo año, pues quien vende un campo patrimonial no lo puede rescatar una vez que ya pasaron los 2 primeros años. Pero quien vende una casa en una ciudad amurallada no la puede rescatar transcurrido el primer año. Y quizá sea debido a esta singularidad que la ley es así, que no se puede pedir un préstamo ni rescatar a medias, etcétera. Dice Tomar, de Magdish, Shiape Kojo, Ligol Beshonashinia. ¿Acaso podrá decir lo mismo acerca de quien consagra un campo patrimonial que hace Ekdesh, a quien le fue concedido un derecho de tal amplitud que puede redimirlo en el segundo año? Amarle Rabina, le dijo Rabina, Mishum de Ika, Lememar, Eved Ibri, Hanimkar, Leubet Kohabim y Yojiach. Entonces, no puedes arguir que esa sea la limitación. ¿Por qué? Porque se puede decir, el caso del siervo hebreo vendido a un gentil probará que la capacidad de la persona para redimir durante el segundo año no es relevante. Porque al siervo se lo puede redimir, tiene la fuerza, la amplitud de su derecho de rescatar en el segundo año. Venlo ve, vegoel, pero no se puede pedir un préstamo para rescatarlo, ni se lo puede rescatar a medias. Hasta aquí llega el DAF, que tengamos una excelente semana. Hisku Veinso.